Nosotros sabemos que Pelé fue uno de los más grandes de la historia, sin ninguna duda. Los de nuestra generación, por lo menos en mi caso, yo lo vi en el final de su etapa, ya cuando jugaba en el Cosmos, cuando lo contrató Estados Unidos y él jugaba con Giorgio Ginaglia, allí el número 9, era el número 10, ya casi jugaba parado. Pero por supuesto están los videos, están las imágenes, y para muchos fue el mejor de la historia. Como yo no lo vi mucho, quiero que a ustedes, al oyente, a la oyente de Radio La Red, le explique Ernesto Cherkis Vialo quién fue Pelé. Ernesto, gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Un fuerte abrazo. Un placer saludarlo. No es fácil una definición que pueda ser entendida universalmente por quienes conocen el fútbol y por quienes no lo conocen, que constituyen el universo de tu audiencia, pero digámoslo de esta manera: Pelé fue un paradigma, fue alguien que trajo al fútbol una cosa diferente a la cosa que la gente normalmente veía. La veía presencialmente toda vez que estábamos todavía en la era paleozoica de la visualización, de manera que Pelé no alcanzó la dimensión universal que debió haber alcanzado un paradigma de esta categoría, porque solo podían verlo aquellos que presenciaban sus partidos, claro. Especialmente los amistosos del Santos de Brasil, que es un club inventado por una vieja historia, pero recreado, puesto internacionalmente, con un enorme prestigio y con una gran generación de recursos a partir del advenimiento de Pelé. Podríamos decir, Pelé no jugaba en el Santos, sino que el Santos era la camiseta que Pelé utilizó para que el Santos, Brasil y Pelé sean conocidos en el mundo entero. Ajá. Sí. Usted habla, yo estoy viendo imágenes en estos momentos, porque yo me acuerdo que una vez Enrique Macaya, y bueno, lo escuché al Flaco Menotti también, sí, decían que bueno, el brasileño siempre tenía la técnica depurada, espectacular, distinta, sí, era diferente al uruguayo, sí, al argentino que tenía un poquito más de garra, más allá de ser buenos atletas, pero él también era peleador, era luchador, usaba su físico, cabeceaba como ninguno, saltaba como ninguno, ponía el cuerpo como ninguno, y eso lo hacía más completo, ¿no? Lo que pasa, Gustavo, es que cuando Pelé llega con 16 años a la primera del Santos y con 17 a ganar la primera Copa del Mundo en Suecia, sí, el jugador brasileño estaba subestimado, devaluado, criticado, discriminado. Los diarios de la época y los periodistas eran generalmente blancos, no había periodistas negros, adjudicaban a una cuestión racial la falta de moral, la falta de entereza, la falta de involucramiento, después de la derrota que hubo de haber sufrido Brasil con 200.000 espectadores en el 50 frente a Uruguay. Claro. Y que además los dos goles, fíjense, los dos goles de Uruguay los hicieron jugadores blancos, Guilla y Miguel, porque nosotros tenemos muchos negros, y los negros, y los negros, y los negros, y apareció Pelé. Qué bárbaro. Y Pelé no solamente se constituyó en la mayor atracción futbolística del universo, sino que levantó la autoestima de todos los jugadores de fútbol de Brasil y también de la raza. Adviértase que estamos en presencia de el significante Pelé, porque si Pelé es solo un jugador de fútbol, el mejor; si Maradona es solo un jugador de fútbol, el mejor; si Messi es solo un jugador de fútbol, el mejor. Y entre los tres completan un siglo. Nos estamos quedando con una parte de ellos, no con lo que ellos generaron a partir del fenómeno que provocaron. Claro, ¿Me estoy explicando bien? Sí, sí, perfecto. ¿Llegó a conocerlo personalmente, Ernesto? Sí. Hizo muchas entrevistas. Usted que estaba en el gráfico ahí. Sí. Él era muy lector del gráfico. Mirá qué cosa notable, ¿no? Dominaba la prensa de papel. Sí. No había televisión,
es decir, no había cables deportivos, la televisión abierta era paleozoica, y entonces gravitaba la prensa de papel. Y entre los periodistas más calificados del continente estaban los periodistas grandes, los maestros de la revista El Gráfico: Ardizone, Panzeri, Juvenal, Gorín. Bueno, esos eran los capos. Héctor Vega Onesime. Y nosotros éramos pasantes, pero con derecho a participar. Entonces, en el hotel donde Pelé paraba en Buenos Aires, Pelé tenía un hotel en cada ciudad donde jugaba y un grupo de amigos en cada ciudad donde jugaba. Y no habría ese círculo. Entonces, en Buenos Aires el hotel era el Continental en Maipú y Diagonal. Sí, claro, me acuerdo. Después fue de Aragón Cabrera, ¿no? Sí. Y su representante era Samuel Ratinov. Ratinov, además, era el organizador de los hexagonales en Chile, los cuadrangulares en Buenos Aires, los triangulares en Montevideo. O sea que Pelé tenía actividad 270, 260 días por año, no entrenaba, era un globetrotter. Claro. O sea, jugaba por el Brasilerao el domingo. Viajaba el domingo a la noche desde San Pablo. Aquellos aviones requerían escalas. Entonces, hacían una escala en Recife, una escala en Dakar, llegaban a Europa, jugaban el martes en Zagreb, el miércoles en Ámsterdam, el jueves en Ámsterdam, el domingo en Kiev, y después bajaban y jugaban en Milán, en Nápoles, en Roma, donde sea. Volvían, jugaba por la fecha siguiente y en la semana, entre semana, cumplía con las fechas de vida. Es decir, jugó siempre. Claro, qué locura. Pero ese respeto, esa respetabilidad por la prensa escrita, nos permitió que cada vez que Pelé venía a Buenos Aires, nosotros teníamos la cena posterior al partido o la noche anterior. Sí. Él era nocturnal para los amigos, sí, y nocturnal para otras actividades personales. Claro. Bueno. Ernesto, le digo... Pero era infalible, estaba casi como que estaba en el contrato. Ernesto, hoy es habitual ver a los futbolistas consagrados al lado de Infantino, por ejemplo. Creo, no sé, usted me va a corregir, ¿Pelé habrá sido el primero en estar al lado de la FIFA, o la FIFA hacerse de la figura de Pelé para que acompañe, ¿no? Esto que enojaba a Maradona mucho. Sí, está bien. Es un lindo tema, es un lindo punto. No, Pelé fue sujeto político de dos dictaduras. A ver. La dictadura del general Castelo Branco, Plan Cóndor, y la dictadura del oprobioso Garrastazu Medici, general de los Estados de la República Federativa de Brasil. Y ambos tomaron a Pelé como sujeto político y le generaron un dilema que 20 años después Maradona lo tenía resuelto, pero él no. Él era el hombre más famoso de Brasil, había una dictadura, en realidad hubo dos, y lo primero que hizo la dictadura fue tomarlo, encarpetarlo y decirle: tenés que jugar el Mundial 66. Pelé no lo quería jugar, porque si no, vamos a poner en conocimiento del público la cantidad de hijos que tenés no reconocidos. A la pucha. Primera dictadura. La segunda dictadura, bueno, finalmente Pelé no quería ir a Inglaterra, porque Pelé ya advertía en las giras por Europa que le pegaban, y tuvo que aprender artes marciales para saltar con el codo, y aprendió a poner la punta del botín para que no se lo llevaran arrastrado. En el Mundial del 62 le pegaron a mansalva. En el 66 era la caja de Pelé como la de Diego en el 90. O sea, lo mataron. No podía un equipo sudamericano ganar 3 campeonatos mundiales seguidos, porque 2 ya había sido un escándalo. Claro. Para la Europa potente,
que se desarrollaba bajo el imperio de sponsorizaciones, auspicio, desarrollo económico y financiero, participación de fondos de inversiones, estos negros. Claro. Entonces, primero la echaron a Argentina, Sí, con Ratín, sí. después lo echaron a Brasil, matándolo a patadas a mansalva. Ajá. Los árbitros fueron cómplices. Europa planteó que se venía un gran peligro con Brasil y Argentina para los mundiales, que no daba para repartir la torta con aquellos jugadores que definitivamente tenían destino europeo porque vivían de los capitales de los clubes europeos, y se generó una cuestión a la que Pelé le quiso poner fin diciendo: miren, yo ya jugué 2 mundiales, el 66 no voy. Lo obligaron a ir, lo mataron a patadas, Sí, y dijo: el 70 no lo juego. En el 70 sí. lo llamó el dictador Garrastazu Medici, lo convocó en Brasilia y convocó a toda la prensa, con lo cual Pelé salió fotografiado con un dictador oprobioso que dividía naturalmente, como todo dictador, al país en dos. Sí. La derecha que lo apoyaba, como apoyó a Bolsonaro hasta mañana, que será el último día, y el progresismo, donde aparecían jóvenes dirigentes como Lula, que asumirá el domingo, y Pelé en el medio, Claro. cual Tupac Amaru, entre dos tendencias, y finalmente cedió ante el poder. El poder de FIFA en la época de Pelé Sí. lo logró, con pocos años de militancia, un dirigente olímpico que fue el primero que puso psicología en el fútbol brasileño después de la derrota del 50, y se llamó João Belange. Mirá. Es decir, Pelé no se rindió a la institución, sino al poder brasilero. Claro. Y el 70... Militares, millonarios. Él va al 70 y le pregunto, ¿esa fue la mejor versión de Pelé? Y eso fue extraordinario. Eso fue... eso será como el próximo Mundial de Messi, ¿no? O sea, ya veterano manejando los hilos, haciendo cosas, ordenando el equipo. Fue maravilloso, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, Gustavo. A ver. Pelé, para jugar en el 70, le puso como condición al presidente de la República que le saque de encima a João Saldanha. Ajá. João Saldanha era un periodista que criticaba desde O Globo a la selección brasileña, a los equipos brasileños, el complejo de inferioridad de los jugadores brasileños, la falta de liderazgo en los vestuarios brasileños. Entonces dijeron: bueno, toma la selección. Tomó la selección este periodista, director técnico. Sí. En la Argentina hubo otro que se llamó Pepe Peña, gran amigo de Pelé, Sí. que dirigió a Huracán, Claro. un partido, 2. Y lo que logró Pelé fue sacar a Saldaña de la selección para provocar el primer antecedente de un hecho que acaba de producir la selección argentina, que fue el siguiente: ¿a quién querés? Sí. Pelé eligió a un ex compañero de selección Mira. y nombraron a Zagallo. Claro. Entonces Pelé con Zagallo generó un consenso como el de Messi con Scaloni, por el cual readquirió su grado de involucramiento, y aquel mundial fue una sinfonía de fútbol, estética, velocidad, potencia, juego asociado. Bueno, una maravilla. O a mí me parece que fue una, qué sé yo si es verdad, pero era tan lindo verlo jugar en esa final con Italia. Sí, con Italia. Fue maravilloso, Gustavo. Una locura. Fue como
Sí, fue como Argentina con Croacia o primer tiempo de Argentina con Francia, ¿viste? Claro, claro, sí, sí, no, el fútbol total. Escúcheme, Ernesto, y que yo esto sí lo vi, pero no lo recuerdo tanto. ¿Por qué Cosmos? ¿Por qué Estados Unidos? Porque hoy el fútbol de Estados Unidos crece sin parar, pero en ese momento, 70 y pico, ir a Estados Unidos a jugar era como raro. ¿Qué era? ¿Qué era? Como los Globetrotters, por ejemplo, armaron un equipo así. Se lo voy a explicar, Gustavo. A ver. Siendo Pelé la vedette del fútbol mundial, Sí, jugando 3 veces por semana, sí. jugando lesionado porque la gente había comprado las entradas 2 meses antes y no admitía que no jugara Pelé. Sí. Sus ingresos estaban en el orden de los $19.000 mensuales, siendo socio del Santos al 35% de todo lo recaudado. Sí. En partidos amistosos. Sí. En partidos amistosos. Partidos de selección, el Santos tenían contratos, tenían otro tipo de retribución. Cuando salían de gira, el 35% era para Pelé. Y en los 8 años de esplendor, el promedio pudo haber sido $19.000, no llegaba a $20.000. Mirá vos. El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, Sí. gran fanático del soccer porque él era austríaco de nacimiento, impulsó fuertemente el mundial, el fútbol en Estados Unidos. Pero fuertemente significa tener elementos del poderoso Estado norteamericano para imponerlo en los planes de educación de los colegios, para imponerlo en mujeres y en hombres, para imponer el fútbol. Y entonces empezaron a contratar, bueno, Chinaglia, Beckenbauer, el Flaco Menotti, un montón de jugadores, bueno, y cayó Pelé. Pelé no podía decirle que no al poder, porque además, ¿qué le daba el Cosmos? $2,5 millones, el contrato más cuantioso de dólares, el contrato más cuantioso que se conoce en la historia del fútbol norteamericano. ¿Y cómo jugaba? Parado, ¿no? Y jugaba tranquilo, paradito, de repente se mandaba un pique, de repente él se sentía con ganas de dibujar la S en el aire saltaba 30 centímetros más que todos, generaba jugadas imprevistas en espacios muy cortos. El segundo gol a Suecia en el 58 es así, Gustavo, que yo no lo vi en el partido de periodistas que hubo de haberse jugado en Doha. No vi esta jugada, vi buenas paredes, pero esta jugada no la vi. Viene la pelota. Bueno, viene la pelota por el aire, el tipo siempre estaba en el área, la paró con el pecho, literalmente la pelota murió en el pecho, amortizó arqueándose hacia atrás y la pelota murió en su pecho. Con el propio pecho y en el aire, la impulsó para que la pelota botara en el área. Sí, se la acomodó. Cuando sale el primer defensor, le hace un sombrero, viene la cabeza, el sombrero, por arriba del sombrero. Tremendo. Y cuando sale el segundo defensor, tiene la opción de gambetearlo para afuera, pero le hace otro sombrero. Y cuando sale el arquero, lo mira y le pone la pelota en el ángulo izquierdo hasta donde era absolutamente imposible tapar, llegar, achicar, era nada. Es decir, eso, hacer goles de tiro libre, hacer goles de doble pared. Bueno, en el Mundial de México, Gustavo, si usted se mete en YouTube va a ver muchos goles con Tostão, ¿no? Sí. Goles de cabeza también. Sí, la cabeza saltaba a 30 centímetros. Los espacios chicos con un aprovechamiento de una sensibilidad en el tobillo solo superadas por Maradona, cuya prueba más elocuente es el gol a Bélgica en el Mundial 86. Llegar a la línea del fondo perpendicular y tocar con el tobillo rotado el balón hacia el segundo palo, una maravilla. Extraordinario. Allí en Estados Unidos, bueno, empezó una vida diferente, menos presión, y lo trataron muy bien,
Y el propósito no era que Pelé jugara en el Cosmos, el propósito era que el Cosmos se convirtiera en un espejo para que aparecieran otros equipos y llegara a esto que es hoy Estados Unidos, y a que será Estados Unidos después del 26, Gustavo. Claro, sí, va creciendo y en algún momento va a ser potencia, ¿eh? Gracias a los que... La relación con Maradona, ¿quiere que le cuente algo de la relación con Maradona? Dale, a ver con Maradona, porque había celos, o sea, ante las cámaras se saludaban bien, pero había celos, ¿no? Todo empieza... A ver. Cuando los diarios de Europa, los diarios deportivos de Europa, Gazzetta Sportiva, Tutto Sport, AS, Marca, empiezan a comparar a Pelé con Maradona, que recién estaba llegando. Claro. Cuando Maradona llega al Napoli, la idea más original que se le ocurría a cualquier editora, y si hacemos una comparación entre Pelé y Maradona como las que surgirán ahora entre Maradona y Messi, ¿no? Sí. Bueno, y a Diego, cuando le empezaban a comparar, le daba bronca, a pesar de que siendo jugador de Argentino Junior nos pidió a la revista El Gráfico, que era el punto, digamos, que unía a Diego con Pelé, con Bilardo, con Menotti, con los grandes jugadores, ¿no? Era una... es muy difícil explicar la gravitación de la prensa de papel y sobre todo de la prensa especializada, Goles, El Gráfico, bueno. Me gustaría conocer, le dijo a Guillermo Blanco, que era el hombre que nosotros habíamos puesto al lado de Diego, le dijo, me gustaría conocer a Pelé. Bueno, el Gráfico tenía que organizar eso, pero era muy difícil, tenía que ser un lunes. Había que ir a la mañana, no muy temprano, porque Diego se acostaba tarde el domingo, y había que regresar el lunes, pero no muy tarde, porque tenía entradas para el cine. Era muy complicado. A ver, y Pelé tenía que estar en Brasil. Sí, complicado los dos. ¿Y? Bueno, pero Blanquito se la rebuscó, fue con don Ricardo Alfieri, que era casi un fotógrafo personal de Pelé, cada vez que cambiaban banderines, y don Ricardo Alfieri iba a ocupar su lugar detrás del arco, Pelé le daba los banderines que habrá en la casa de Alfieri, de los cuales, que yo, más de la mitad se los dejó firmado, ¿no? Mirá. Era muy amigo. Mirá. Bueno, chau, listo. Apareció un lunes en el calendario. Después descubrimos que el que quería conocer a Pelé era don Diego. Chitoro. Mirá vos. ¿Cuál fue la condición que puso? Primero mangó. Quiero conocer a Pelé. ¿Ustedes me lo facilitan? Sí, nosotros somos amigos de Pelé. Bueno, listo. Costó mucho agendar la fecha, conseguir los pasajes, llegar, tener todo preparado, pero costó mucho después, cuando nos dijo, me olvidé de decirle, mi viejo va conmigo, Muy bien. Y ahí don Diego lo conoce. Otro pasaje más. Bueno, porque Pelé le habló el viejo. Le habló tanto de Pelé, Chitoro, ese entrañable amigo, ese querido amigo, ese hombre maravilloso que fue don Diego, le habló tanto de Pelé que le generó curiosidad. Y lo que fue en la frescura de la juventud, en la incipiencia de la carrera de Diego, la curiosidad por conocer a ese monstruo, abrazarlo, besarlo, jugar, tocar junto a la guitarra, contar anécdotas, y Pelé con un cariño y una calidez extraordinaria se convirtió en una puja, en un dilema, en un juego periodístico. ¿Y cómo contestaba Diego a los juegos periodísticos? ¿Con palabras diplomáticas? No, para nada. No, el negro se las trompé, Bueno, y a Pelé le llegaba naturalmente todo eso, no como ahora que hay redes y comunicación, pero le llegaba. Sin embargo, habré de contarles algo que hasta ahora nunca lo habíamos mencionado. A ver.
cuando Diego hizo La Noche del 10, Sí. la guita que la producción disponía presupuestariamente para las figuras invitadas no alcanzaba para pagarle también a Pelé. Es decir, para pagarle a Pelé tenía que venir Pelé solo. Sí. Pero además tenía que venir Pelé y al mes siguiente nadie. Claro. Por lo que Pelé cobraba por salida. Pelé cobraba por salida, no me acuerdo la cifra. No tiene ningún... Ponerle $20.000. Sí. Más todos los gastos pagos, por ir a un programa de televisión, sí, a la RAI, a la TV española o lo que sea, 20.000, 30.000. Sí. Bueno, acá le ofrecían 10.000. Ajá. Pero cuando Pelé recibió la propuesta, la respuesta de Pelé fue: ¿el programa es de Diego? Sí, Diego está empezando un nuevo camino, lo está haciendo bárbaro, con una destreza fenomenal, como si toda la vida hubiera sido conductor de televisión, y canta, y reportea, y juega, y interactúa con... Pero Maradona tiene interés en el progreso de ese programa. Sí, claro, porque es un nuevo camino, dejó la droga, dejó esto, está flaquito, está lindo, está presentable. Yo voy. Yo no cobro nada. Mirá. Si esto es para Diego, yo no cobro nada. Mirá. Cuando llegó a Buenos Aires, Diego se enteró, Sí. lo llevó aparte y le dijo: nene, vos tenés que cobrar, ¿eh? Las 10 que te ofrecieron las tenés que cobrar. Mirá. Porque Diego tenía esa filosofía de vida. Pero lo bueno de la vida, Gustavo, es que podemos tener divergencias, podemos tener separaciones, podemos tener interrupciones, pero inevitablemente los mejores terminan siendo amigos, porque es tan grande el respeto, es tan alucinante la admiración, es tan maravillosa la época de cada uno, que ellos terminan queriéndose, cual si fueran hermanos paradigmáticos de un montón de pibes que soñaron con ser como ellos. Una maravilla. Enrique, Cherkis, nosotros, Ernesto, a veces recurrimos a los libros para conocer alguna cosa que se nos pierde. Sí. En este caso recurrimos a usted, que es más o menos lo mismo. Le mando un abrazo grande y gracias por estar siempre. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, y no puede haber censura, para felicitarlos por el laburo que hicieron en Qatar. Fue la reivindicación del periodismo que informa, que interpreta, que opina, que encolumna, que genera participación y que nos tuvo 24 horas con la radio encendida en todo lado como si fuéramos ovni, en la cama, en el auto, en la casa. Un abrazo muy fuerte. Gracias Ernesto. Usted es un maestro para nosotros. Le mando un abrazo grande. Chau. Enorme, hijo, enorme. Chau. Gracias. Ernesto Cherkis Vialo, noticias. Cherkis Vialo, noticias.